Mis hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente un gusto de estar con ustedes y vamos a seguir aprendiendo lo que el Señor quiere que cada día le estemos añadiendo a nuestra vida de acuerdo a todo lo que Él nos ha estado enseñando. Y recordemos que estamos viendo nuestro manual número 2 que lleva por título ¿qué? Carácter, ¿verdad? Y ese es el carácter que el Señor quiere que todos y cada uno de nosotros tengamos. ¿Cuál? Pues el mismo carácter de Él, porque somos sus hijos, somos hijos del Dios vivo, hijos de el único Dios, el Dios todopoderoso, y Él ya nos dio su simiente, nos ha hecho hijos de Él, y definitivamente debemos de tener el mismo carácter que tiene nuestro Padre. Y el día de hoy vamos a estar viendo, o el Señor va a estar hablando acerca de la lealtad. Y las preguntas a reflexionar son 3, como siempre iniciamos con ellas. La pregunta número 1 nos dice, ¿cuál es su opinión sobre la deslealtad e infidelidad? Pregunta número 2, ¿qué cree que hace una persona? ¿Qué cree que hace que una persona sea desleal? ¿Qué creen ustedes que sea lo que hace que una persona llegue a ser desleal? Y punto número 3 o pregunta número 3, ¿en este siglo XXI ustedes creen que se pueda ser leal? Buena pregunta, ¿verdad? En los tiempos en que estamos, donde inclusive escuchamos mucho el que no tranza no avanza, el que eres tú primero y los demás después, y muchos otros conceptos que se manejan en el mundo y que definitivamente nos trae a la luz una deslealtad, empezando deslealtad o infidelidad con nuestros principios, con los valores, con las personas. Y entonces pudieran decir algunas personas, ¿sabes qué? En estas fechas es totalmente difícil o imposible llegar a ser leal. Pero hoy el Padre nos va a empezar a hablar y el Padre nos va a corregir, porque definitivamente vamos a ver en el desarrollo de la lección que sí se puede ser leal en este tiempo y siempre, ¿ok? Bueno, pasemos a nuestro texto a memorizar y lo encontramos en Primera de Samuel 26-23. Acompáñenme y leámoslo todo, ¿sale? Dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender en mi mano contra el ungido de Jehová. Eso lo encontramos en Primera de Samuel 26-23. Yo les voy a leer esa misma porción de la escritura en Nueva Versión Internacional y nos dice lo siguiente. Es 26-23. Dice, que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad, pues hoy Él lo había puesto a usted en mis manos, pero yo no me atreví a tocar siquiera al ungido del Señor. Y aquí para poder entender un poquito más esta porción de la escritura que es nuestro texto base, allí en casa, hermanos, ustedes pueden leer este libro, la Primera de Samuel, y no es otra más que la historia cuando David, el rey David, que todavía en ese momento no era rey, sino que era Saúl, ¿sí? El Señor puso a David, o más bien puso a Saúl en manos de David, y lo pudo haber matado, porque de hecho Saúl perseguía a David, y lo pudo haber matado. Sin embargo, David, aun cuando tuvo ese poder y ese momento para poder matar a Saúl, él reconocía que todavía Saúl era rey, y que era rey porque Dios así lo había establecido, era un ungido de Dios. Y David
que también es un ejemplo, ¿sí?, de esa relación íntima con el Señor, precisamente porque reconocía quién era Saúl, pero por qué Saúl era rey. Estaba reconociendo la jerarquía que él tenía, pero que había sido puesta y ordenada por Dios. Por eso dice, eres un ungido de Dios. Y ahí vemos la lealtad de David ante su Dios, porque David siempre lo que quiso fue agradar y obedecer a Dios. Y aun cuando él tuvo una oportunidad para deshacerse, podríamos decirlo así, de esa persecución o de ese peligro, sin embargo, él fue leal con Dios porque entendía quién era Dios. Y por agradarle a Dios y por hacer las cosas como Dios lo decía, definitivamente él renunció a esa oportunidad y se conservó leal a Dios. ¿Ok? Entonces, esto es a grosso modo esta parte de la escritura para que ustedes lo vayan entendiendo. Obviamente, lean Primera de Samuel y ahí es donde ustedes van a comprender aún más todo lo que en su momento pasó también David a causa del rey Saúl, del rey Saúl. ¿Para qué? Porque Saúl ya estaba totalmente desvariando y sin embargo se ensañó con David. Entonces es importante que lean esa porción de la escritura y se van a poder entender aún más de esa lealtad de David, no solo con Saúl, sino sobre todo con el Señor. Veamos el contenido de la lección. Nos dice que hoy en día estamos en un mundo, dice que, lleno de infidelidades y deslealtades. ¿Eso será cierto? Claro que es cierto, ¿verdad? Y aquí quiero hacer un hincapié: infidelidades no nada más tiene que ver en la relación con una pareja. Infidelidad es simplemente no ser fiel a algo, ¿ok? O ser desleal o no tener lealtad a algo o a alguien. Entonces, podemos ver esa deslealtad o esa infidelidad en varias áreas de la vida de cada persona, ¿ok? Dice, esto se ve en el trabajo, que es lo que comentábamos, en la familia, incluso, fíjense qué triste, e incluso la iglesia no escapa de ello. Y recordemos que iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Y se debe a que la iglesia está también compuesta de personas, y donde hay personas siempre existirá la tendencia a la deslealtad. Pero ¿qué nos dice Dios? Sin embargo, en el cuerpo de Cristo, que somos todos y cada uno de nosotros, no debería de darse esa deslealtad. Pero ¿por qué no se debería de dar en el cuerpo de Cristo? Dice aquí, debido a la experiencia con el Señor que nos hace nuevas criaturas. Y recordemos nosotros que cuando hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, según lo estipulado en 2 de Corintios 5:17, nosotros, mis hermanos, cuando nos aceptamos a Cristo en nuestras vidas y obviamente realizamos ese proceso de conversión, ¿verdad?, en el que nos arrepentimos de esa manera vana de vivir, que hemos estado viviendo sin ese gobierno de Dios. Nos arrepentimos, creemos que Cristo es el Señor, lo confesamos con nuestra boca y nos bautizamos, nacemos de nuevo. Y en segunda de Corintios 5:17 nos dice lo siguiente. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Por eso es que dicen que nacemos de nuevo. O sea, nos convertimos a Cristo.
nos convertimos en discípulos de Cristo. Por eso dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. No importa que tenga 50, 60, 70, 80 años, los años que quieran, mis hermanos. Si tú aceptas a Cristo y te conviertes a Él, dice que eres una nueva criatura. Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué es esto? Si nosotros ya hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, Dios es el que se encarga de estar haciendo esa transformación en nosotros. Y aun cuando nosotros vivamos en el mundo y en el mundo podemos estar viendo que hay deslealtad, que hay infidelidad en todas las áreas de la vida de una persona, pero tú y yo, que ya hemos nacido de nuevo, que Cristo vive en nosotros, y de acuerdo, porque así lo dice la palabra del Señor, somos unas nuevas criaturas, y dice, y las cosas viejas ya pasaron, eso ya quedó atrás. Por eso, mi hermano, mi hermana, la buena, el día de hoy, es que el Señor a través de esta palabra nos hace libres. Y si en su momento fuimos infieles o desleales en cualquier lado, en cualquier área de tu vida, hoy es quitado eso. ¿Por qué? Porque tú ya eres una nueva criatura y como ya andas en novedad de vida, eso es quitado, eso ya no puede estar en ti porque estás en Cristo, eres una nueva criatura, que el carácter de Cristo se está y se debe seguir formando en todos y cada uno de nosotros. Y una de las características del carácter de Cristo es ser leal. ¿Ok? Luego, dice, ¿qué se espera de nosotros? Pues obvio, ¿verdad? Que seamos leales. Pero veamos qué nos dice el Señor. Para que una persona pueda ser leal, debe saber qué se espera de ella. La palabra de Dios está repleta de mandatos que deben obedecerse y que nos explican lo que Dios espera de nosotros en todo nuestro ámbito, y nuestro deber es ser ¿qué? Leal a ellos. La Escritura, la Biblia, está, si ustedes la leen, me imagino que lo hacen, ¿verdad? Y si no lo hacen también, a corregirnos en ese punto, mis hermanos, está, podría decirse, impregnada, hermosamente impregnada de mandatos. ¿Y por qué digo hermosamente? Porque los mandatos de Dios, mis hermanos, no hay mejor seguro de vida que los mandatos de nuestro Dios, porque ahí nos dice cómo debemos de vivir, nos dice qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. Y cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros somos leales a esos mandatos, ahí es donde hay transformación y tenemos una vida segura, tenemos una vida en paz, tenemos una vida llena de bendiciones, ¿sí? Entonces, ahí encontramos un sinnúmero de mandatos. ¿Y qué es lo que dice aquí? Aquí el Señor nos habla que Él espera que nosotros seamos leales a todos los mandatos que Él ha establecido. Sigamos. Dice, eso mismo nos hará leales en el trabajo, la familia, en un grupo de comunión familiar, que es el que tenemos, amigos, en el llamado que el Señor nos ha hecho, en resumen, en todo. Cuando nosotros somos leales a esto, mis hermanos, que es la palabra de Dios, y nosotros obedecemos, somos fieles, somos leales a lo que el Señor nos instruye. Aquí nos está diciendo que vamos a ser en consecuencia leales en todos los ámbitos de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, con los amigos, en el grupo de comunión familiar y en general con todo lo que el Señor está demandando de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente le estamos obedeciendo. No nos distraemos.
no dejamos que vengan otras doctrinas y que dejemos la palabra del Señor y nos vayamos con otras doctrinas que vienen de ideologías humanas. Al ser leal, ¿sí?, con el Señor, con su palabra, aun cuando cualquier otra persona pudiera venir a querernos persuadir de las cosas, porque nosotros conocemos al Señor, por eso es tan importante que tengamos esa comunión tan estrecha con Él, ¿sí? Porque le conocemos. Simplemente nosotros le vamos a ser fiel y vamos a seguir siendo fiel a Él en todo tiempo y a todo lo que Él nos ha mandado. Algo que les puedo poner como ejemplo y que quede bien claro, porque sé que es un tema delicado, lo que son las finanzas. ¿Qué es lo que pasa? Nos pueden decir luego algunas personas que no conocen del diseño de Dios: ay, ¿por qué das allí en la iglesia? ¿Por qué das diezmo? Eso ya no existe, eso es del Antiguo Testamento. ¿O por qué das ofrenda? ¿No ves que estás engrandeciendo o estás haciendo rico al pastor o a los miembros o a determinados miembros de la iglesia? Pero no es, y tú no das para hacer rico a una o a varias personas, es simplemente porque la palabra de Dios tiene instituido reglas financieras, como es el diezmo, como es la primicia, como lo es la ofrenda, como lo es la siembra, y cada una de ellas tiene una consecuencia, pero una consecuencia buena, tiene una bendición por parte del Señor. ¿Cuál es esta? El diezmo, la Escritura nos dice que cuando nosotros damos el diezmo, Él se encarga de reprender al devorador. ¿Qué es el devorador? Un ejemplo, todos esos gastos que cuando apenas uno recibe su ingreso, ya se descompuso el carro, ya se descompuso la llave de la cocina, ya se enfermó el perico y lo tengo que llevar al veterinario, o sea, muchas cosas y hay mucha fuga. Pero si nosotros damos nuestro diezmo, dice la palabra del Señor que Él se encarga de reprender al devorador. La ofrenda, ahí lo dice, la ofrenda es simplemente darle, como dice, un reconocimiento, una ofrenda, un regalo al Señor, y dice la Escritura, conforme hayas sido prosperado. Él ni siquiera te está imponiendo, donde el único que donde te impone es en el diezmo, porque es el 10% de lo que tú percibas. Pero en la ofrenda lo deja de acuerdo a tu corazón y de acuerdo a tu lealtad, ¿sí? Porque eres tú el que sabes, aparte de Dios, que tanto Él te bendijo. Y en consecuencia tu ofrenda debe de ser de acuerdo a la bendición que Él te ha dado. Luego tenemos las primicias. Las primicias es lo primero que tú ganas en el día. Ya es un poco más amplio y luego se los explicaré con más detalle. Pero dice que si tú das la primicia, toda la masa restante de tu ingreso te va a sobreabundar, o simplemente va a hacer que te alcance todo lo que para lo que tú necesitas. Estamos hablando de las cuestiones básicas, no que porque me va a alcanzar ya entonces me voy de shopping a Plaza Américas o cosas así. No, estamos hablando de los gastos normales, ¿sí? Pero Él se encarga de que toda la masa restante, ya cuando tú sacaste tu primicia, que te sobreabunde y que te alcance para todo. Siembra. ¿Quieres cosechar? Ustedes pueden cosechar algo si todavía no lo han sembrado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a lo que tú quieras cosechar, es lo que vas a sembrar. Entonces, si siembras poco, pues vas a tener poquita cosecha. Pero si tú siembras generosamente, vas a tener una cosecha abundante. Entonces, muchas personas te pueden decir, ay, es que te están sacando el dinero, es esto, estás enriqueciendo a otros, y te pueden persuadir.
Pero cuando tú eres leal con el Señor, te digan lo que te digan, te critiquen, te insulten, lo que gusten, mis hermanos, tú vas a seguir siendo fiel con el Señor en las finanzas. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes un Dios bueno, tú sabes que tienes un Dios justo y sobre todo tienes un Dios fiel que si Él dice algo, Él lo va a cumplir. Pero necesitan vivirlo, mis hermanos, porque yo se los puedo decir, pero si no lo han vivido, no van a ustedes a saber que es verdad lo que yo les estoy diciendo. Yo que tanto no les puedo comentar o que tanto no les pudiera testificar, pero como yo lo he vivido, como yo lo he experimentado, a mí me han dicho muchas cosas, pero a mí no me interesa lo que me digan. ¿Por qué? Porque yo he visto a Dios cómo ha sido fiel conmigo, porque yo también he sido leal en lo que Él me ha dicho. Por eso, como ya lo he vivido, ya lo he experimentado, así me digan lo que me digan, yo no voy a discutir, lo respeto, pero simplemente que nada me va a sacar de ahí porque Dios ha sido leal también conmigo, porque yo he sido leal también con Él. Amén, mis hermanos. Entonces es creerle, pero para ustedes creerle, no pueden creerle a alguien que no conocen. Por eso es importante, repito nuevamente, esa relación íntima con el Señor para que ustedes lo conozcan. Pero ustedes también permitan que el Señor se manifieste. En Malaquías ahí dice, cuando habla acerca de las ofrendas, del diezmo, y dice el Señor, pruébame, y yo haré que tus alacenas, en otras versiones así dicen, tus alacenas, ¿sí?, sobreabunden, y que estén robustas y que hasta se riegue. Pero el Señor hasta nos desafía, dice, pruébame. Creo que está en Malaquías 3:10, ¿sí? Entonces es probar al Señor, pero no por chucharlo, no. Es porque le creemos, porque Él es, hermanos, Él es el único fiel. Dice la Escritura que solamente hay dos cosas imposibles para Dios: que mienta y que se arrepienta de lo que Él ha prometido. Y si Él dice que va a reprender el devorador, si Él dice que toda la masa restante va a sobreabundar, si Él dice que si sembramos vamos a tener cosecha, y si Él dice que cuando nosotros ofrendamos le agradamos a Él, es porque así es, mis hermanos. Amén. Bueno, sigamos. Dice, casos de deslealtad, porque así como hay lealtad, obviamente hay deslealtad, pero a eso no estamos llamados. Dice que la iglesia de Corinto nos demuestra cómo uno teniendo todo, recursos, ministerios, un llamado definido como lo tenía esa iglesia, era una iglesia que tenía muchísimos recursos, mis hermanos, había sido llamada a reinar. Y esto lo vemos en 1 Corintios 4:8, y dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reináis para que nosotros reinásemos juntamente con vosotros. Pero nos dice aquí, sin embargo, esta iglesia, la de Corinto, fue desleal a su compromiso con Dios. Y eso le hizo ser desleal con su cobertura. ¿Quién era su cobertura? Pues obviamente Dios. Y en 1 Corintios 3:4 nos dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro también decía, yo soy de Apolos. ¿Y qué es esto, mis hermanos? Cuando se estaba evangelizando, Apolos también evangelizaba, Pablo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decía la gente? Ay, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y ellos se encasillaban en una persona de la cual habían recibido las buenas nuevas, habían recibido el evangelio de Dios. Pero finalmente eso los hacía de alguna manera
carnales o todavía no se encontraban espirituales, porque lo que no entendían era de que Pablo o Apolos o cualquiera que les hubiera llevado el evangelio simplemente habían sido ¿qué? Herramientas utilizadas por Dios para ser evangelizados. Y ellos, al no entender esto, había disensión, había discordia, no, porque yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, y lo que diga Apolos y lo que diga Pablo, pero finalmente era lo que dijera Dios, porque ellos simplemente, Apolos y Pablo habían sido instrumento de Dios, ¿sí? Y era el que estar viendo el objetivo, estar viendo la meta, y la meta es Cristo, es Dios. Y ellos, esa era la parte que no entendían y no comprendían, de que Dios era la meta, Dios era el que estaba hablando y los demás simplemente eran un instrumento. Al no entender esto, obviamente no estaban haciendo las cosas como deberían de hacer, porque ya había una división, cuando debería de haber ¿qué? Una unidad, porque Dios es uno. Y quien te lleva el evangelio simplemente es un instrumento de Dios para que tú le conozcas a Dios. Pero ellos se dividían y definitivamente ellos llegaron a ser desleales. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque no entendían que simplemente ellos habían sido un instrumento, pero que la palabra que ellos estaban llevando era la de Dios, y a quien debería de estar escuchando y en consecuencia haciendo es conforme Dios había dicho. Amén. Prosigamos. Dice, ¿por qué se da la deslealtad? ¿Ustedes por qué creen que se pudieran dar la deslealtad? Aquí el Señor nos los dice, hermanos. Dice, como se ve en el caso de la iglesia de Corinto, era producto ¿qué? De la inmadurez, que tenían actitudes antiguas que traían del pasado, pero no habían cambiado. O sea, era una iglesia que tenía de todo, tenía ministerios, tenía recursos, ¿sí? Tenía un llamado especial por parte de Dios, pero aún así, y aún recibiendo de la palabra, ellos se quedaron carnales. Carnales no es de mi hermanito, que es mi carnalito, no. Carnales es una persona que no ha avanzado, que no es espiritual, ¿sí? Y el carnal no nada más está en el mundo, hay carnales en la iglesia. Pudiste haber nacido de nuevo, pero si no te has desarrollado, ¿sí? Si te sigues estando en el mismo nivel, sigues estando carnal. El hecho de que te hayas bautizado, que hayas aceptado a Cristo en tu vida, pero simplemente no has avanzado, quiere decir que sigues carnal y que no has avanzado lo que debes de estar avanzando para estar llegando a la meta. ¿Y cuál es la meta? Esa es la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, esa iglesia de Corinto, aun cuando tenía ministerios, tenía recursos, tenía todo, ya Dios les había dado un llamado, ellos no se quisieron desarrollar, mis hermanos. Ellos estaban carnales, siguiendo a una persona o a otra, pero no estaban viendo a Cristo, ¿sí? Entonces, eran inmaduros. Eso es lo que quiere decir carnal, una persona inmadura, una persona que no es espiritual y que se ha quedado niña. Cuando nacemos de nuevo del agua y del espíritu, eres un recién nacido. Pero verdad que carnalmente, cuando nace un bebé, no se queda siempre bebé. Pues no, obviamente va creciendo, se va desarrollando, y al rato pues no nada más lo cargas, ya anda gateando, ya después ya no gatea, ya camina, ya luego no camina, ya también corre. Hay un desarrollo, y lo mismo tiene que ser
en cada uno de nosotros ese desarrollo de que nacemos, somos bebés espirituales, pero no nos podemos quedar siempre bebés. Imagínense que nuestros hijos tuvieran ahorita 10, 15, 20, 30 años, 40, y que todavía actuaran como niños o bebés de 1 año o bebés de 6 meses. ¿Verdad que se vería atroz? Y que cuando hay una persona que es así, rápidamente se puede ver que hay algo que no está bien. Lo mismo es espiritualmente. Cuando alguien no ha crecido, no se ha desarrollado, la podemos ver. Y verdad que cuando estamos con una persona hablando físicamente, en lo biológico, que no se ha desarrollado correctamente, es un poco difícil hablar con ella porque no entiende, no está en el mismo nivel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que bajarnos para poder comunicarnos y que la persona pueda entendernos. Porque si nosotros le hablamos desde el nivel en que nos encontramos, tal vez no nos entienda, o inclusive tal vez se pueda sentir agredida o confusa, muchas cosas. Lo mismo pasa espiritualmente. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, inclusive, porque aquí no los dice, de manera que yo, hermanos, eso le dice Pablo a la iglesia de Corinto, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Eso lo vemos en 1 Corintios 3:1. Dice, seguían actuando como carnales, y un carnal es uno que no es espiritual, que no ha madurado, que se ha quedado como niño. La deslealtad refleja inmadurez y carnalidad. Fíjense, la deslealtad refleja inmadurez y carnalidad. Recordemos la pregunta a reflexionar. Dice, ¿en este siglo se puede ser leal? Claro que se puede ser leal. Y tú y yo fuimos llamados a ser leales. Pero para poder ser leales tenemos que ser también espirituales. Acuérdense, las cosas viejas ya pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir desarrollándonos, tenemos que ir, madurando. Pero si nosotros no maduramos, si seguimos siendo niños espirituales, simplemente vamos a estar reflejando, deslealtad. Porque para ser leal debemos de ser maduros, es decir, el estar obedeciendo, porque Cristo, Dios, ¿qué espera de nosotros? El que le obedezcamos, que todos sus mandatos, sus estatutos, sus directrices, sus preceptos, los pongamos por obra. Y eso es lo que nos va a ir dando la madurez. Por eso, mis hermanos, les decía, experimentemos a Cristo, no nos desesperemos. A veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos y al tiempo que nosotros queremos. No le damos la oportunidad a Cristo, no le damos la oportunidad a Dios de que Él se desarrolle en nosotros. ¿Por qué? Porque somos arrebatados, somos desesperados, no tenemos esa paciencia. Recordemos que la fe produce paciencia. Tengo que creerle y como le creo voy a ser paciente. Y por lo tanto, al ser paciente, ¿sí? Voy a poder experimentarlo, voy a poder verlo, voy a ver cómo actúa, cómo resuelve, cómo me escucha. Y eso va a hacer que me va a llevar a una madurez, porque lo estoy conociendo. Y como yo ya lo estoy conociendo, y lo estoy conociendo porque yo estoy obedeciendo lo que Él me está diciendo, obviamente ahí se va a ver la lealtad que yo le tengo. Por eso les decía, no es de que vamos a demostrar esa lealtad cuando vienen y que nos quieren persuadir
para hacer inclusive otras cosas que están fuera del diseño de Dios. ¿Cuántas veces también hacemos de que andamos de una iglesia en otra y en otra? Nada me acomoda, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieres estar en un lugar donde escuches lo que quieres escuchar, mas no escuchar lo que Dios quiere que tienes que hacer. Y andamos de iglesia en iglesia o andamos buscando de aquí, buscándole allá, buscándole acá. ¿Por qué? Porque finalmente estoy inmadura y por esa inmadurez no llego a ser leal y fiel a Dios. Prefiero andar de un lado a otro buscando lo que yo quiero escuchar, lo que me haga sentir bien según yo, y simplemente termino siendo infiel y desleal al Señor. Y yo les pregunto si han caído o hemos caído en eso. ¿Hemos tenido algún resultado positivo? ¿Verdad que no? Tal vez al principio pareciera, pero tarde o temprano, como no es de Dios, simplemente no vamos a tener el resultado que se esté esperando. Y hasta en esas pequeñas actitudes, mis hermanos, ahí podemos ver la deslealtad. Pero hoy les digo, depende de ti y depende de mí el que nosotros seamos leales, el que nosotros conozcamos y experimentemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Luego nos dice, ¿cómo se logra ser leal? Muy fácil, aquí nos lo dice el Señor. Teniendo una verdadera conversión en Cristo Jesús. Y al decir verdadera, mis hermanos, es definitivamente total. No me puedo convertir o volverme a Dios de las formas como les quieran decir. No puede haber una verdadera conversión si nada más le hago caso a Dios en una parte, pero en otra no. En esta sí, pero en esta otra no. No, le hago caso al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Le voy a hacer caso al Señor para ser mamá, para ser hija, para ser vecina, para ser esposa, esposo, para ser trabajadora, para ser amiga, para ser empresaria, para ser alumna, para ser maestra, para ser abuela, para ser nieto, para todos los roles de nuestra vida, ¿sí? Simplemente tiene que estar esa conversión. No puedo ser simplemente hacerle caso a Cristo cuando voy a la iglesia, cuando voy al templo, o nada más a veces con mi esposo o a veces con mi esposa, de vez en cuando con mis hijos, pero a veces me desesperan, entonces ya no actúo como una verdadera discípula de Dios, ¿sí? Entonces es que teniendo una verdadera conversión en Cristo Jesús es la forma en cómo voy a lograr ser leal. El otro punto es madurando, creciendo en el Señor, y eso ya lo vimos. El tercero, sabiendo qué esperan de nosotros Dios. ¿Tú sabes qué espera Dios de ti? Yo supongo que ya ahorita pudiste contestar esa pregunta. Y si no la has sabido contestar, hoy el Señor te dice, analízalo y debes ya de saber qué es lo que yo estoy esperando de ti. Y también aquí nos dice, también debemos de saber qué espera de nosotros la familia, los amigos, el trabajo, la iglesia. En otras palabras, cuáles son nuestras responsabilidades. Entras al discipulado en línea, estás en los servicios, en todo lo que el Señor nos habla. ¿Estás puntual? ¿Estás atento? ¿O es cada día que te acuerdas? ¿O simplemente cuando tienes algo atorado o porque te sientes mal es entonces que vas a buscar al Señor? ¿Sí? ¿Cuál es tu responsabilidad?
Y el Señor ha estado hablando a nosotros, hermanos, respecto de ser responsables. Ya es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el estarnos alimentando. Ya es responsabilidad de cada uno de nosotros el estar madurando, el ir creciendo en Él. Y eso es lo que va a hacer que se muestre en nosotros esa lealtad y fidelidad. El otro punto es estar comprometidos con la visión que Dios ha dado. Esto nos llevará a conocerla y prepararnos bien en ella para hacerla como Dios ha dicho. ¿Y ustedes saben cuál es la visión de Dios? ¿Qué visión nos ha dado a nosotros, a Misión Cristiana del Calvario? Es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Donde quiera que ustedes y yo nos paremos, tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ya más adelante en el adiestramiento hay un tema en específico de esto, ya se abundará, pero debemos de estar bien comprometidos con la visión de Dios porque eso es lo que Él también quiere de nosotros, que cumplamos su palabra. Recordemos en Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que lo pueden encontrar al reverso de su manual, que nos dice que id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, dice el Señor. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ese es un mandato, el que vayamos y llevemos las buenas nuevas a todas las naciones, a toda criatura. Entonces Él nos pide que estemos comprometidos con esa visión, con ese mandato que Él ha dado. Y es otra de las formas de cómo vamos a lograr ser leales. Aquí también nos dice, ¿con quién debemos de ser leales? ¿Con quién creen que ustedes que debemos de ser leales? Primero, con Dios. Luego, con nosotros mismos. Eso es muy importante, porque hemos hablado mucho de la lealtad y hacia otras personas, ¿verdad? Pero ¿qué hay de nosotros? Nosotros también debemos de ser leales con nosotros mismos. Nos dice que debemos de ser leales con la visión que Dios nos ha dado, con la familia, con la iglesia, con los amigos y con nuestro trabajo. Si se dan cuenta, la lealtad es integral, no es en una sola área o en algunas áreas, es en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué será así, mis hermanos? ¿Me podrían ustedes decir? Pues definitivamente va a ser en todas. ¿Por qué? Porque es una característica, forma parte del carácter de nosotros como hijos de Dios. Y cuando algo forma parte de nuestro carácter, no nada más está en alguna vez o de vez en cuando, sino que está ¿qué? Siempre. Bueno, prosigamos. Dice que cuando somos leales, no solo testificaremos bien de aquel a quien somos leales, en este caso a Dios, sino lo estaremos ¿qué? También honrando con lo que hacemos. Fíjense, cuando somos leales, no nada más vamos a testificar, ¿sí?, que somos leales a Dios, sino que también con nuestra lealtad lo vamos a estar ¿qué? Honrando, le vamos a estar agradando, mis hermanos. Dice, el ejemplo modelo obvio es Jesús. Siempre habló bien de su Padre y siempre le dio su lugar y lo honró en todo tiempo. Recordemos aquí cuando Felipe le decía que quería que le mostrara al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y tú me dices, muéstrame al Padre. Obviamente Cristo testificaba de quién, ¿sí?, quién era su Padre, a quién le era leal, ¿sí?
Y no nada más testificaba con su estilo de vida, ¿sí?, a quién le era leal, sino que también con ese estilo de vida leal hacía que ese estilo de vida, que él tenía, simplemente con él honraba al Padre, lo agradaba. Recordemos que hubo un momento cuando él fue bautizado, ¿qué fue que le dijo? ¿Qué dijo el Señor? Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Cristo en todo momento fue leal con el Padre. ¿Por qué? Porque definitivamente siempre hizo lo que el Padre le dijo, tal cual cabalmente, en tiempo y en forma. ¿Ok? Luego nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Nuevamente, lealtad ante todo, porque ¿qué? Él dice que tomó lo que su padre le quiso dar, y también él, aun cuando el padre se lo dio, él reconocía que si tenía esas personas era porque el Padre se las había dado, y todo lo que él hacía, lo hacía porque su Padre lo había mandado y porque le había dado esa potestad. Pero él nunca se engrandeció a sí mismo, sino que siempre, en todo momento, hablaba del Padre y decía, esto dice el Padre, hago esto porque el Padre así lo dice, esto me lo dio el Padre. Siempre exaltaba a Dios, a su Padre. Y él entendía que todas las obras que él hacía, no las hacía por sí mismo, sino que las hacía porque era Dios a través de él actuando en todo momento. Y él fue fiel en todo momento. Él nunca se agenció una gracia, un milagro para él. Siempre decía que era su Padre. Hasta en eso vemos lealtad. Y cuando nosotros hacemos algún milagro, cuando manifestamos el poder de Dios, ya sea sanando a algún enfermo, liberando a alguien, ¿sí?, dándole una palabra de sabiduría, etcétera, ¿cuántas veces nos engrandecemos nosotros y no le damos la gloria a Dios? Cuando es Él el que hizo la obra y simplemente nosotros fuimos instrumentos para poder hacer lo que pasó. Amén. Dice, siempre reconoció que las personas eran del Padre, no vino a ser su propio grupo. 2, dice, los llevó a que guardaran la palabra del Padre, no se los ganó para él. Nunca dijo, esto es lo que yo digo, esto deben de hacer. No, era el que el Padre dice, el Padre manda, el Padre nos dice que no debemos de hacer, el Padre dice que debe de hacer, que debe de hacerse. En todo momento él era puntual y leal, porque no dijo yo, siempre era el Padre. 3, los llevó a entender que todo procedía ¿de quién? Del Padre. Y si nos damos cuenta, pues es mucho el Padre, el Padre, el Padre, porque así es, mis hermanos, el centro de todo es Dios. Dios es el creador, Dios es el que hace todas las cosas, todo lo que sucede, no hay nada que pase en esta tierra si no es por la voluntad de Él, ¿sí? Por eso Él siempre reconoció que todo lo que hacía era por el Padre. Y eso es a lo que estamos llamados tú y yo, estar haciendo como dijo el Padre. Y de esa manera nosotros vamos a estar dando testimonio, ¿sí?, de quién es el que vive en nosotros, y también de alguna manera, ¿sí?, eso también va a ser que le estemos agradando a Dios, que le estemos honrando. Y esa es otra de las maneras también de adorarle. ¿Tú quieres adorar a Dios? Obedece, así de fácil.
Y cuando nosotros obedecemos todo lo que Él ha mandado, estamos siendo leales a Él. Hoy a través de esta palabra, mis hermanos, el Señor nos ubica. Y nos ubica de una manera linda, con amor, pero también muy contundente. Porque después de lo que hoy el Señor nos ha hablado, podemos darnos cuenta que en muchas ocasiones hemos sido infieles o desleales a Él. ¿Cuántas veces hemos pensado o inclusive hemos actuado y lejos de ir al Señor, vamos y buscamos soluciones por otros lados? ¿Cuántas veces no hemos sido fieles en darles al Señor lo que le pertenece? ¿Cuántas veces no hemos sido infieles con el Señor, no dándole el tiempo que Él merece? El no darle el lugar que Él debe de tener en cada uno de nosotros. Y así como esas muchas otras cosas que hoy a la luz de la palabra el Señor sé que está corrigiéndonos y nos está ubicando de una manera como solamente Él lo sabe hacer, con ese amor y con esa palabra sazonada para que nosotros en nuestro corazón empecemos a ser transformados. Recordemos que somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas debemos de estar mostrando el carácter de Cristo. Amén. Bueno, y ya por último, en las recomendaciones vemos lo siguiente, que son las directrices, y nos dice el Señor, si de algo debemos preocuparnos es de marcar la diferencia, no ser igual a los del mundo, es decir, no ser carnales, que vean en nosotros que sí podemos ser leales unos a otros. Y ahí es donde, mis hermanos, también empieza el Evangelio. El Evangelio no nada más es llevar con palabras las buenas nuevas, es de que nos vean a nosotros. Nosotros somos el mensaje, que cuando nos vean puedan ver el amor, puedan ver la paz, puedan ver la mansedumbre, puedan ver la lealtad, puedan ver la fe, puedan ver la benignidad, puedan ver la bondad, todo lo que Dios ya nos ha estado hablando, ¿sí? Todos esos frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que incita, porque si ven que nosotros lo podemos hacer, si ven todo eso, van a estar viendo a Cristo. Y entonces cuando nosotros hablemos va a haber esa congruencia entre lo que hablamos y cómo actuamos. Y entonces se va a dar cuenta a las personas que el Cristo que nosotros le estamos presentando es real. Y más cuando hay personas que en su momento nos conocieron desde hace tiempo y ahora nos conocen y puedan decir, oye, ¿y esta qué le pasó? A lo mejor le tuvo una sacudida o los años ya le andan pesando. No es eso, es Cristo en nuestras vidas. Él es el que hace toda la obra y Él es el que hace la transformación de las personas, nadie más, ni psicólogos ni nadie. Solamente Cristo puede transformar vidas y cuando digan, tú no cambias ni volviendo a nacer, esa palabra, eso que tiene el mundo de decir eso, con nosotros se cae, porque sí, volviendo a nacer, porque nacemos en Cristo, así sí, no es un cambio, es una total transformación, porque el Señor nos hace nuevas criaturas. Amén. Pues bueno, mis hermanos, esa es la lección del día de hoy. Hermosa, ¿verdad? Como siempre. Y bueno, damos gracias al Señor por esto. Bendito Dios, hoy te damos gracias, Padre Celestial. Gracias porque eres bueno en gran manera y no hay otro Dios como tú. Eres ese Padre lleno de amor y de misericordia para con tus hijos, que nos hablas con amor, pero también, Señor, en ese amor nos corriges. Gracias, Padre, te damos muchas gracias por tu corrección, porque tu palabra también así lo dice, que el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Y hoy vemos, Señor, ese infinito amor que tú nos tienes, porque con esa paciencia, con esa misericordia, con ese amor, hoy tú nos ubicas
Hoy tú has hablado y hay definitivamente tu Santo Espíritu redarguyendo en cada uno de nosotros. Y te damos gracias porque esta palabra que tú nos has dado hoy se encarna en nosotros y hay una pasión y un deseo ferviente de estarla haciendo. Y no de vez en cuando, sino que a partir de hoy que ya la escuchamos, hasta el fin de nuestras vidas, Señor, estaremos poniéndola por obra. Gracias, Padre, eres bueno en gran manera. Hoy te doy gracias por la vida de cada uno de los integrantes de este grupo de comunión familiar. Bendigo sus vidas y las de su familia, Señor, y es tu Santo Espíritu que está morando en cada uno de ellos y el que los vivifica, Señor, pero también los hace capaces para poder estar poniendo por obra todo lo que tú nos hablas a través del grupo y de las diferentes enseñanzas. Gracias, Padre, hoy te bendecimos y te adoramos y te damos toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que tengan buena noche. Dios les bendiga y nos estaremos ahí saludando como siempre. Hasta luego.